es gratis. Está súper wow y súper wow. Uno de los mayores atractivos de Ámsterdam es su columpio, el más alto de Europa, a 100 metros sobre el suelo. Se encuentra en la Torre Adán y ahora te lo voy a mostrar. Dice, te voy a llevar a un lugar que nunca olvidarás. Mira ahí es donde se va a subir Giselle. Fíjense en ese columpio. ¡Ay, qué rico! Ahí vamos, señores. Ahora vamos a hacer una travesura. Ven ese columpio que está en la Torre Adán. En ese columpio se va a montar tanda. Tiene 100 metros de altura, así que ya verán todo ese espectáculo. Ese es el barco que nos llevará hacia el otro lado para subir a la Torre Adán. Ahí está llegando uno y miren el otro. Ahí tenemos el atraque del barco, un atraque perfecto. Una noticia importante, ahora pregunto dónde comprar el ticket y me dijeron que es free, es gratis. Ya vamos rumbo a la aventura. Miren ahí un señor crucero. Y ahí arriba están el gran mirador de 100 metros con el columpio. Como si fuera un ferry. Bueno, creo que me lo estoy pensando todavía, señores. Mira para allá a donde me voy a montar. ¡Wow! Y ¡wow! Aquí está la entrada, local 360. Tenemos aquí 2 entradas que vale cada entrada 18,50 y el columpio subirse vale 7,50. Ahí está Carlos, no se inmuta, no le da miedo, señores. Miren la altura, bueno, increíble. Ya estaría gritando yo. Ya lo van a bajar, pues bueno, esto es una experiencia increíble, pero son 7 hamacazos ahí, 7,50, bueno, a euro por balanceo. Ya han visto esta atracción, es muy, pero muy divertida. Tuvimos suerte porque casi no hay personas, pero aquí se hacen grandes colas para subirse a ella. No sé, ¿vale la pena? ¿Sí o no? Ya saben que es el columpio más alto de Europa, una mega experiencia. Que no solo está esta atracción, también hay cafeterías donde puedes consumir y ver las vistas de Ámsterdam, que ya sabes que son 360 grados. Ahí está Carlitos en su caballito. Estamos alto como un pino. Miren, señores, yo no me subo porque ando hoy con vestidito. Miren qué bonitas las vistas de Ámsterdam. Aquí hace fresquito hoy, aunque muy buen tiempo. Bueno, el tubo ayudito también. ¿Tú crees desde aquí que se vean los molinitos? ¿Tú crees? Yo creo que no, se verían muy chiquititos. Esta es otra actividad que pueden hacer, también vale 7,50 €. Miren, de realidad virtual. Y en esos barquitos vinimos del otro lado hacia acá. Es totalmente gratis para que puedan subir aquí a la torre. Así que esto es un mega tip que no te puedes perder. Miren qué bonita la cafetería que hay aquí. Súper bonita. Aquí tienen un restaurante, pero bueno, ya saben que todo es más caro. Una Coca-Cola aquí vale 4 eurillos. Por supuesto, en el piso de abajo pueden comprar souvenirs, recuerditos que se pueden llevar a casa. Miren qué chulada. Miren esto para los quesitos. Cosas muy bonitas y bueno, de precio no tan bonito, pero es lo que hay cuando viajamos, señores. Miren, estos llaveritos cuestan, pues mira, 3 eurillos, ni tan caro. Saben que he visto que aquí las cosas no son tan caras como en las tiendas de fuera, porque miré una camiseta y costaba 20 euros cuando la misma camiseta costaba 25 en otro sitio. Mira, Carlos me está llamando, le encantó, mira, el conejito con la gorra. ¿Te quitó la gorra el conejito? Qué malvado, qué mal se porta. Vamos a hacer una paradita técnica para cargar baterías y, bueno, mal hidratarnos un poco. Este nunca lo hemos probado. ¿Este qué es? ¿Fanta de qué? ¿Coca-Cola de Fanta? No, Coca-Cola no es Fanta, pero yo creo que debe ser de grosellas o algo así, porque tiene un color raro. Como de cereza. A ver, ¿a qué sabe? Déjame probarlo yo. 3 días después. Está raro. No sé de qué, pero bueno. Algo diferente que probamos. Y junto al edificio que le hemos mostrado, el mirador, el edificio Adán, está el museo. Tiene una arquitectura impresionante, como pueden ver. Llama muchísimo la atención. Aquí tienen toda la información. Y bueno, es un sitio más para visitar cuando vengan aquí a Ámsterdam. Si no pruebas estas papas cuando vengas a Ámsterdam, significa que no has venido a esta ciudad. Ellos son los número 1 en ventas. Aquí las colas son inmensas. Ahora porque es muy tempranito en la mañana. Pues miren, papitas naturales, crujientitas. Hemos pedido el cono más pequeño. Miren, compárenlo con mi cabecita. Esto es inmensamente grande. Si a usted le gustan las papas fritas, pues este es el paraíso de las papas fritas. Yo le he dicho a la chica, porque hay múltiples salsas con las que puedes combinarlas, les he dicho la mejor para ti y me ha dicho que tengo que probarla con esta.
Ya le he degustado, es como una mayonesita, un sabor intenso, acidito en el fondo. Las papas son súper crujientitas, se las enseño. Miren, miren por dentro, cristalizada. Bueno, deliciosa. Tienen que venir hasta aquí. Está muy cerca de la estación central, este punto de venta de papitas, porque se los van a encontrar en todo Ámsterdam, las papas fritas. Pero como estas ya les digo que ninguna. Son súper populares, así que apúntatelo. Nos ha costado 7,50 €. Mira, Carly, qué bonito. ¿Por qué no me llevas a dar un paseíto allí? Mira cómo llevan ahí bebidas. Cuesta casi 23 € el fiestuki ese. Es una fiestuki con bebidas y El de todo. atrás lo dice bien clarito. Sí, sí, sí. Los paseos son muy populares. Miren la fila de personas que hay esperando para montarse en uno de esos barquitos. Qué bonito. Una experiencia más, otra aventura que pueden hacer cuando vengan aquí a Ámsterdam. Suena la caja registradora y ya saben, van a gastar mucho dinerito cuando vengan aquí a Ámsterdam. Yo creo que es tan cara o más que Londres, ¿verdad? No, Londres. ¿Londres es más cara? Londres es mucho más caro. Bueno, ya saben, ahorren dinerito para venir. El punto negativo de este recorrido, de esta ciudad, para mí es el humo. El humo a cigarro, el olor a cigarro, el olor a esa hierbita. ¿Por qué? Porque no me gusta. A mí personalmente no me gusta. Por eso no vamos a entrar. Y bueno, es algo, punto negativo para mí. Perdónenme mis seguidores que fuman, pero a mí el cigarro no me gusta, ni el olor de lejos. Qué pájaro tan bonito. Quizás se parece a las mismas piernas tuyas, mira. Aquí frente a la estación central vamos a comer en este lugar, que por lo que veo hay cola. Esta es la carta para que tengan alguna idea. Y esto de pancake me encanta, me encanta. A ver si puedo pedir uno que viene lleno de chocolate y con fresas. Vemos a Giselle haciendo la decoración de la fresa, ya una se cayó. Miren este plato, señores, pancakes. Y esto tiene fresa, chocolate. Esto es uno de los platos más ricos que voy a comer en mi vida, señores. Lo otro que pedimos fue un chocolate. Y aquí estoy picando este panqué. Déjeme ver. Vamos a mirarlo así para que se vea. Aquí. Vamos a embarrarlo bien de chocolate y una fresa. Esto es todo una especialidad. Ya a Giselle le encanta esta combinación de la fresa junto con el chocolate. Imagínate ahora con el panqué, ¿no? Es uno de los desayunos más ricos que me he comido en mi vida. Ojalá tú me pudieras dar todos los días un desayuno así. Es verdad que voy a coger unas cuantas libras, pero esto está, señores, esto está wow. Y creo que no. Lo puse muy, pero muy pequeño. Esto está súper wow y súper wow. Importante destacar que esto no es de aquí de Holanda, esto es un panqué americano, ¿vale? Esto no lo han inventado ellos para nada. Pero bueno, a las personas les encanta este sitio. Nosotros dijimos, vamos a probar porque hay montones de personas haciendo fila para entrar y dijimos, nosotros queremos probar. Y Carlos vio esto así, dijo el goloso, yo quiero probarlo. Le dije, es americano, tampoco es que sea... Le dijo, no importa, seguramente está rico y está muy bueno. Hola, soy Isabel y aquí son los mejores pancakes de Holanda. En Pancakes Amsterdam. Nosotros lo certificamos. ¿Cuánto nos ha costado este desayunito sencillito? Pues miren, 27,55. La atención de la chica, bueno, Isabel, perfecta, maravillosa. Los panqueques estaban ricos, pero la atención increíble. Además te dejan este recuerdito. Miren qué bonito, un llaverito con el nombre de ellos. Cuando vengas a Ámsterdam ya sabes que está frente a la estación central, aquí haciendo esquinita. Vas a ver siempre mega cola para poder entrar a desayunar aquí. Y bueno, es un sitio más para visitar. Si no te has suscrito, suscríbete en el botoncito rojo de abajo que es totalmente gratis. Nos vemos en otra aventura. ¡Chao!